I could go out in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling my... Hola, hola a todos. Esto es el tema y hoy tengo a una invitada muy especial. Es periodista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, es gestor cultural por la Universidad Carlos III, es fundadora del portal web técnicas el-teatro.com y fundadora de Criaturas Producciones, que se dedican a la formación relacionada a artes escénicas. Además, ha trabajado como líder en proyectos en agencias de publicidad de web marketing en Caracas, Madrid y Miami. Mi invitada de hoy en este tema es Patricia Aymerich. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Patricia, para ver nuevo, pero creo que es el momento de conversar sobre estos muchos temas que tienen que ver con las artes escénicas. Gracias, Robert. Bueno, tú sabes que me encanta esta iniciativa, ya te lo dije, y bueno, gracias por pensar en mí para conversar este tema, como te decía, de manera más relajada, entre personas que estamos muy metidas en el mundo de la cultura y del teatro. Sí, bueno, primero lo primero, estás tú, la familia, ¿cómo has vivido todo este proceso de confinamiento y estado de alarma que es histórico? Yo en mi vida había estado encerrado en mi casa tanto tiempo. Sí, sí, bueno, para todos, para todos. Yo que me la paso haciendo, bueno, todo mi trabajo periodístico es en la calle, esto es insólito, insólito. Para mí es bastante desesperante. No me he detenido porque, bueno, el periodismo no se detiene. Creo que la cultura, a pesar de todo lo que estamos viviendo y el parón que estamos viviendo, no se detiene y pues, difícil sola en lo personal, pues como vivo sola, pues entonces las cuatro paredes obviamente no tienes con quién conversar, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente del sector también y bueno, tratar de apoyarnos de alguna manera. Creo que es lo importante ahora, más que nada. Sí, sí, yo también creo que es muy importante que estemos conectados ahora más que nunca, que utilicemos herramientas que tenemos, ¿no? para comunicados, para estar conectados unos con otros. He visto muchas Sí. alternativas que han surgido de actores, han surgido muchas cosas. Las primeras 2 o 3 semanas yo sentí que era como una avalancha de cosas sucediendo en redes sociales, teatro online. Fue una cosa que yo las primeras 2 o 3 semanas las viví como en shock primero. Yo no tuve la necesidad de comunicarme en esas primeras 2 semanas, al contrario, tuve como un momento, 2 semanas de reflexión porque decía, claro, si paralizan todas las consecuencias económicas que vamos a vivir, van a ser catastróficas, así nos paralicemos 2 semanas. Y bueno, ya vamos por mes y pico, mes y medio. Sí, 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 que pensamos que iba a ser quizás menos tiempo. La verdad es que no lo vimos porque ya estaba pasando en Italia, tenía mucho tiempo en China, o sea, es que no lo vimos y como el resto del mundo se fue pegando. Sí, Por nuestra parte, por lo menos en Criaturas, que es mi productora, nosotros justo empezamos nuestra cuarta temporada con una obra infantil, La Luna y el Niño, en el momento en que se dicta el estado de alarma. Y bueno, el momento previo fue para nosotros el típico de, bueno, el show tiene que continuar, sabemos que está pasando algo, pero hasta que las autoridades no dicten ninguna medida, pues nosotros vamos a continuar. Y nosotros continuamos la promoción. Pero lo primero que yo viví fue a mis actores asustados. claro. Y el teatro es muy humano. O sea, si tu artista que está en el escenario no está bien, ya lo estamos planteando incluso cancelar antes de que surgiera todo esto. O sea, que todo lo que ha venido es verdad que creo que nos hemos anticipado o desesperado un poco dentro de la ansiedad. Todo el mundo ha sacado iniciativas muy interesantes, otras que no son tan interesantes, pero bueno, siempre investigando y haciendo como una especie de laboratorio virtual para los que pues no somos virtuales, ¿no? Sí, Como es la y gente del teatro. de eso quiero hablar contigo más adelante, pero en principio quería tocar el tema de las políticas culturales en este país, en España. Sabemos que es un país que tiene un montón de actividades que son subvencionadas, muchos teatros de gran formato existen gracias a las políticas culturales relacionadas con la subvención, si no serían estructuras que no se pueden sostener en el tiempo. ¿Cómo crees tú que las políticas culturales actuales, en este momento específico, se pueden adecuar a la situación actual? ¿Cómo puede el gobierno español atender
el sector cultural que evidentemente está siendo uno de los más afectados, igual que muchos otros, pero el sector cultural específicamente, que es el que nos atañe a nosotros, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es que creo que lo primero que hay que decir es que hay un gran desconcierto. Es Ujú. decir, no se ha tomado todavía ninguna medida específicamente para el sector, se está en conversaciones. Digamos que todo esto ya lo sabemos gracias a que el ministro sale hablando, dice que no hay medidas, es posible que no haya medidas, el sector se une, hay una especie de protesta virtual, que más allá de conversar si eso tuvo un impacto directo, efectivamente, pues hizo que ambas partes estén conversando sobre el tema. Y la realidad es que lo escénico, el sector de los espectáculos escénicos es muy amplio. Es decir, lo que está pidiendo el sector de la música tiene cosas semejantes y diferencias con lo que está pidiendo la gente de teatro. Por otra parte, lo que necesitan los grandes teatros no es tampoco exactamente lo que necesitan las pequeñas salas. Entonces, todavía hay un gran desconcierto. Frente a este tema, sí creo que es válido lo que están haciendo los sindicatos y los grupos, los gremios de artistas aquí en España. Ya han emitido un documento con 50 medidas bastante interesantes sobre qué necesitamos. Sí. Todavía exactamente, y pasa lo mismo en el sector de la restauración, no sabemos exactamente qué necesitamos, si no sabemos cómo van ¿Qué a va a ser las pasar? medidas. Exacto, si no sabemos si va a haber un público que nos va a ver, Exacto. ¿cómo podemos nosotros adaptarnos en esas políticas culturales, en esto que estamos nosotros ofreciendo? Yo creo que la primera adaptación, lo que estamos comentando, ha sido desde lo virtual y ha sido una iniciativa propia Sí, de los grupos y de las instituciones. sí. Pero luego la pregunta es qué va a pasar cuando se levante el confinamiento. No, la otra pregunta que me surge a mí es, ¿hasta qué punto la digitalización del teatro, por llamarlo de alguna manera, se puede sostener en el tiempo a nivel de rentabilidad? ¿Cómo monetizas el teatro digital, que es lo que yo estoy viendo ahora en redes sociales, que hay microteatro o monólogos o clips de videos muy cortos de actores que necesitan seguir haciendo? Pero claro, yo lo veo a largo plazo y digo, ¿cómo? Porque los actores tienen que comer, los Sí, productores tienen que comer, los directores tienen que comer, los escritores, los dramaturgos, etcétera. Entonces, ¿cómo adecuarse a este nuevo formato digital cuando estamos acostumbrados a estar en el escenario y a tener el público ahí? sí, sí, sí. Bueno, Robert, yo creo que estamos hablando aquí de algo que muchos de los grupos de teatro, con lo que no contamos, tan sencillo como una página web. O sea, hay tantos grupos que no tienen una simple página web. Es decir, si no tenemos una página web y no hemos hecho durante todos estos años un trabajo de entrar al mundo tecnológico, como han hecho muchísimos sectores, grandes sectores, pues nos vamos quedando atrás. O sea, yo sí creo que al final los que tienen un recorrido hecho a nivel tecnológico son los que cuando pase la cuarentena van a tener un avance y que lo están haciendo. De hecho, si te fijas, muy pocas iniciativas online están monetizando y lo están haciendo con éxito. Claro, Mm. el valor económico que tú puedes tener allí o la entrada de dinero, la verdad es que dudo mucho que puedas mantener un teatro o una agrupación con esto. Es decir, vamos a tener que, después de la cuarentena, pienso yo que hacer mucho, tanto a nivel presencial como a nivel tecnológico, para llegar a más gente. Pero una muestra de que se está monetizando ha sido, por ejemplo, el Teatro de la Abadía, que está Ujú. cobrando las entradas por estas funciones virtuales y por las charlas virtuales. Los chicos del Teatro Kamikaze, Microteatro por Dinero, cobra 1 euro por función. Y lo mismo está pasando en Argentina. Hay grupos en Colombia también, en Argentina Teatriz, en Colombia hay varios que están presentando funciones con un precio, bueno, bastante módico, pero sí está Claro, entrando lo gente lo interesante es que puede ser un precio más bajo, pero es que el alcance es mayor. Ahora, tú puedes exactamente, tener una obra de microteatro para 200 personas si estás conectado qué sé yo, en una plataforma de estas que te permite llegar a mucha más gente, ¿no? exactamente. Bueno, fíjate que por lo menos la gente que no está monetizando o no está recibiendo ningún tipo de inversión por estas iniciativas culturales, eh, pues sí están ganando mucho engagement. En comunicación, hablamos de engagement, que es el compromiso, ¿no? Sí, De ese usuario, que para nosotros sería
luego nuestro posible espectador. Lo interesante de todo esto es que, a ver, el teatro es vida. Y si nosotros no hablamos con ese espectador, con esa persona que ha ido a nuestras obras, que le interesa lo que estamos haciendo, que le interesa nuestro mensaje, si no le decimos, hola, estamos aquí y queremos, y le agradecemos además por ese clic, porque ese clic es muy valioso. La gente no lo entiende, la gente cree que, bueno, o sea, imagínate, ahora ya no es que la persona se fue hasta el teatro a verte, sino que es que ahora te tiene en su regazo. Sí. Te tiene en el ordenador, en su ordenador, donde puede estar viendo, escuchando música, viendo otros videos de YouTube, donde puede hacer múltiples cosas, infinidad de cosas, pero te está eligiendo. Sí. Entonces yo creo que eso es valioso y lo vemos muchísimo. Yo me quedo impresionada, por ejemplo, Esquena, que no había liberado nunca una obra de teatro online, liberó El Tratamiento, que estuvo recientemente en cartelera y tiene 5.000 vistas ya, después de 2 semanas. O sea, imagínate una sala de 5.000 personas. Exacto. O el Teatro de la Zaranda, los andaluces también tienen casi 7.000 vistas. O teatro, Tentación Espectáculos, hablando aquí de Madrid, pues también tiene, bueno, ellos llegaron ya, según la productora, a 100.000 views en YouTube en los últimos. Creo que 250.000, según lo 250.000 que publicó la última. Jesús Cimarro en la última publicación que hizo en Instagram. Ahora, imagínate, Patricia, eso, un concierto no sé dónde sería eso. Sí, 250.000 personas son números súper importantes. Claro, yo veo dos cosas, ¿no? Sí que la relación entre el actor y el público, la interacción va a cambiar. Indudablemente, así se consigue una vacuna y esto termine en 4 meses, en 3 meses, yo creo que la posibilidad de digitalizarse o de llegar a más personas llegó para quedarse. Eso no va a cambiar en el tiempo. Yo creo que los teatros a partir de ahora seguramente tendrán una programación en sitio y otra programación disponible online. Y porque es una manera también de globalizar el teatro, de hacerlo llegar a muchos lugares. Lo mismo que lo que está pasando con los museos también. Tú puedes hacer una visita virtual a un museo y ver no solo una colección, sino que ves todo lo que está en el museo. Es muy interesante también. Yo creo que dentro de todo lo negativo que está sucediendo, están pasando cosas positivas como esa, como que ahora tenemos la posibilidad de llegar a muchas más personas. Pero además de eso, quería preguntarte, ¿tú crees que en estas circunstancias en las que estamos, el sector cultural requiere de medidas económicas dirigidas específicamente al sector, más allá de las medidas que ya hemos visto para autónomos, para pymes, de moratoria de impuestos, etcétera? ¿Crees que el sector cultural necesita medidas económicas específicas para él? Sin duda, sí. La verdad es que el tema de las ayudas puede ser muy relativo. Te lo está diciendo más una persona que nunca en ninguno de sus proyectos ha recibido una ayuda. Pero sí creo que, a ver, en una democracia y en un estado, en una sociedad libre, con un grupo de personas con derecho a la educación, con derecho a la cultura, pues el gobierno, el Estado debería involucrarse con estas medidas, ¿no? Si, a ver, vamos en relación a las ayudas, pues bueno, yo creo que acudir a una ayuda o subvención en un momento determinado es ideal. Por ejemplo, cuando empiezas un proyecto, ¿ok? Sin embargo, esa ayuda no te va a decir si vas a permanecer durante 50 años en el escenario. No te asegura que tu proyecto sea exitoso a largo plazo. Esa ayuda es un impulso para avanzar en tus proyectos. De hecho, dicen que si en 3 años o de 3 a 5 años tú no has logrado tu proyecto, es decir, que se mantenga por sí mismo, pues posiblemente ese proyecto no vaya para más. Entonces, que nos estemos apoyando de una subvención como si fuera una pared, pues lo veo como un poco peligroso porque te puedes caer. Es decir, que como artistas y como gestores culturales debemos de trabajar en nuestros proyectos en paralelo. Yo lo que sí creo bastante es en las confluencias y en las asociaciones con grupos. Por ejemplo, lo que tú decías, que a principio de la
de la cuarentena estábamos viendo muchísimas iniciativas y emprendimientos culturales virtuales y bueno, fue como un poco abrumador, no sabíamos qué ver, no sabíamos si ver ópera, si ver teatro, si ver el Circo del Sol, si meternos en la página de Broadway, o sea, es que fue como una especie de locura, pero las vimos muy solas, es decir, yo no he visto en el mundo del teatro que nos estemos asociando grupos con instituciones, centros culturales con compañías, microsalas entre ellas. Es decir, las pequeñas salas las veo además muy solas, diciendo, bueno, es que a mí no me van a dar una subvención. Bueno, no te van a dar una subvención, pero es que ¿quién eres tú? Exacto. ¿No? Entonces, claro, vemos grandes cosas como por ejemplo el Teatro Real, es insólito lo que está haciendo, maravilloso, lo recomiendo en su Ópera Player. Además puedes ver estas óperas, pero luego vemos esas pequeñas iniciativas que no llegan tampoco en sus lives a los 30 views, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que tenemos que hacer, bueno, si vas a solicitar una subvención o no, que lo ideal sería que el gobierno obviamente sí dedique esas medidas específicas para esos sectores y para subsanar un vacío que va a haber en las pequeñas salas, Sí. ¿no? Que las hemos visto en estos días además pidiendo donativos. Pues eso es muy importante. Pero también vamos a apoyarnos, vamos a apoyar esas iniciativas. O sea, yo no creo que, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar, pero hubo 2 salas que me escribieron esta semana para decirnos que estaban buscando donativos por separado. Pero ¿qué pasa con la gente que hemos ensayado allí, que hemos estado allí? O sea, vamos a apoyarnos en todo el sector. Y luego la verdadera pregunta que hay que hacerse es si ese público está dispuesto a verte, porque mucha subvención y mucho todo, pero yo creo que la comunicación también es muy clave, Sí. muy clave. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo también que en esta situación excepcional sí que deberían haber medidas económicas y también creo que el tema de la subvención tiene que ser para momentos puntuales o el surgimiento de un proyecto o para impulsar un proyecto, para internacionalizar un proyecto, pero para algo puntual. No debería ser como una costumbre anualmente tener que recurrir a la subvención, porque entonces yo, en mi opinión muy personal, pienso que los proyectos no terminan de sostenerse solos económicamente, porque siempre tienen la subvención como un colchón que está ahí. O sea, no me voy a Sí, caer porque la subvención está ahí, ¿sabes? Entonces, creo exactamente. que es importante bueno, que se entienda que sí que se requiere la ayuda económica, pero por la situación puntual por la que estamos pasando. Nunca no sé, creo que ayer lo escuchaba en una conferencia online también. Nunca había visto a los teatros, a los cines cerrados por tanto tiempo y eso genera unas consecuencias económicas muy dramáticas para el sector. ¿Tú crees que es prudente cancelar espectáculos o posponerlos? Como está pasando con el Festival de Mérida todavía no han dicho nada, pero muchos otros eventos relacionados sí que se han ido suspendiendo en el camino o reprogramándose. ¿Tú qué piensas? ¿Que se deben cancelar definitivamente o reprogramar y seguir teniendo la esperanza de que esto va a terminar en algún momento? Bueno, cancelar, esa palabra me parece horrible. Yo esa no la aplico. De hecho, al principio, digamos como un mantra, tenía un grupo de amigos en los que decíamos cancelar, no digas cancelar, y cancelar, cancelado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo creo que estamos posponiendo actividades y proponiendo otras que no estaban en nuestra agenda. Claro. Y además, si hay algún sector que sabe improvisar y que sabemos que cada función o programación sea distinta, es justamente la del teatro y la de los espectáculos escénicos. O sea, nunca sabes qué va a pasar. O sea, que esto deberíamos afrontarlo con fortaleza sabiendo, yo sé de esto, ¿ok? ¿No? Hoy no vino público, pero mañana agotamos y es así. Y entonces yo creo que esa es la mentalidad y el mantra que debemos tener el sector teatral, el sector escénico en general. Ahora, tú pones un punto interesante que es, por ejemplo, la de los festivales. O sea, lamentándolo mucho, hay eventos que requieren, o sea, un año de organización. O sea, el Festival de Mérida, entre la convocatoria,
la organización de los actores, las personas que van a participar en él, de los diferentes actores, de las diferentes figuras que trabajan dentro de un festival, desde los directores hasta el que vende el ticket, etcétera, requiere prácticamente un año o Sí, poco menos. la logística completa, la logística de Todo. producción de todo el festival. Entonces, claro, cuando nos estamos preguntando qué va a pasar con los festivales de teatro, por lo menos en España no han terminado de cancelar, pero por ejemplo decían que si hasta el 15 de mayo no habían empezado a ensayar, pues lo más probable era que cancelaran. Claro. En todos los grandes festivales en Francia, en Edimburgo, en Estados Unidos también, en Nueva York, han cancelado los grandes festivales de teatro. Es lamentable, es doloroso, pero no ha pasado solamente en el sector teatral. Hemos visto como el Carnaval de Venecia, el Año Nuevo Chino, o sea, Sí, sí, sí. todo, todo, Sí, todo. cosas increíbles. Tomorrowland, o sea, cosas que era casi imposible suspender, ¿sabes? Sí, bueno, y el Oktoberfest, que es en octubre en Alemania, ya fue cancelado. Sí. Entonces estamos hablando de que hay Eso a mí cosas eso a mí me da un poco de temor, porque cada vez que veo que se suspende o se cancela un evento que es en octubre o en noviembre o en diciembre, digo, bueno, entonces, ¿cuándo vamos a salir de aquí? ¿Qué sí. pasa? ¿Sabes? Siento Y que es mucho más largo en el tiempo. sí, absolutamente. Y yo creo que además primero no podemos aventurarnos todavía a decir fechas. Digamos, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, no ha determinado una fecha hasta no salir un poco de las medidas que vamos a tomar si esa fecha se alarga. Mm. Pero, por ejemplo, yo que trabajo también con el sector de la restauración en gastronomía, están muy asustados. Es un sector que está sumamente organizado y ellos además están muy unidos. O sea, las iniciativas que he llevado a cabo han sido en grupo, ¿no? Y ya dijeron que posiblemente sea para diciembre la apertura, cosa que no lo quiero ni imaginar ni pensar. Espero que eso no sea para nada así porque significaría el quiebre de muchas empresas. Sí. Pero si están hablando de que un restaurante va a abrir en diciembre, es Sí, que ese panorama no quisiera verlo. No quisiera verlo y espero que no. Me aventuro a decir que no creo que sea así porque eso afectaría muy gravemente a toda una ciudad, a todo un país. Sí, no, y tú hablas de la gastronomía y justamente ayer estaba leyendo que los chiringuitos de la playa en Barcelona, la mayoría ha decidido no abrir durante el verano porque ya llevan prácticamente 2 meses en los que no han podido operar y la licencia que pagan para poder estar en la playa es sumamente costosa. Entonces, si ya empezamos a ver consecuencias en lugares que son muy productivos, porque además los chiringuitos son lugares que generan mucho dinero y mucho trabajo también. Entonces, sí, eso está pasando en las playas, que es como los lugares donde comes y bebes en la playa en Barcelona. Entonces, Sí. creo que va a ser muy dramática, van a ser muy dramáticas las consecuencias para el sector de la hostelería. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo crees tú que va a reaccionar el público cuando esto termine? Porque hay mucha incertidumbre. Mucha gente piensa que la gente ahora no se va a querer ni tocar, la gente no va a querer entrar en espacios cerrados donde haya cierta aglomeración de personas. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees tú que va a reaccionar la gente con relación al cine, con relación al teatro, al deporte, al fútbol? Que este país además es como muy consecuente con el fútbol. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, primero, la determinación de lo que vamos a hacer al salir a la calle, ir, el típico plan de ir, cenar, luego ir a una obra de teatro, luego ir a una fiesta, lo que sea, pues va a depender muchísimo de qué nos permitan hacer también. Hasta que las autoridades no nos digan si vamos a poder juntarnos con otras personas, pues, por ejemplo, ahora hablando del sector de la gastronomía, decían que en las mesas iba a haber un paraván, de hecho hay fotos del modelo, para estar separado de las personas. Pero tú eso en un teatro, en un festival, es que eso no existe, es que no lo puedes hacer. Estamos hablando de una reestructuración del teatro. Lo que sí creo es que el público ya está reaccionando. O sea, hay mucho miedo, sí, pero creo que el público está pidiendo cultura. O sea, está preguntando por un libro, está preguntando por una película, recomiéndame una obra de teatro. Yo tengo gente que no va al teatro en su vida cotidiana, van quizás 2 veces al año y está y se espera, que es esta gente aquí, como te comentaba, y recomiéndame qué puedo ver. O sea, me lo han escrito y en el teatro.com también nos preguntan muchísimo qué ver. O sea, ha sido muy loco. Y también al teatro.com nos han preguntado por
por email, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, o sea, una cosa loca. O sea, yo creo que ya está reaccionando y creo que esa reacción va a continuar. Sí. El público o sea, digamos, que no está reaccionando en este momento, que no sé cuál sería, bueno, vimos gente que despreció un poco el tema cultural cuando hicimos lo del apagón cultural y todo este tema, ese no es nuestro público. No. Ese público no nos interesa. Nos interesa el público que nos abraza, nos interesa el público que ha ido, nos interesa el público que sin saberlo nos va a apoyar. O sea, porque nosotros estamos hechos para ellos. Entonces, si yo abro una función y van 5 personas, van 10 personas, pues esa persona y esas 10 personas me hicieron clic también en el botoncito para poder ver mi obra de teatro o ver mi página web para ver dónde está ubicada mi sala. Uh-huh. Ese público está ya reaccionando y te está pidiendo algo. Y yo creo que como artistas tenemos que aprender a escuchar. Sí creo que van a cambiar un poco, es decir, va a ser complicado decirles, hola, aquí todo está perfecto, vente al teatro. Creo que van a cambiar nuestras comunicaciones y va a cambiar nuestra interacción. Pero creo que eso ya tiene que estar pasando. O sea, no vamos a esperar después de la cuarentena a ver qué le decimos. Vamos a conversar con ellos, vamos a preguntarles qué piensan. Vamos a preguntarles si van a tener miedo a salir. Hoy en día hay mucha gente que tiene miedo a salir y no sale del supermercado, manda a otra persona o pide el supermercado online. Entonces, como sociedad también nos estamos enfrentando a un miedo que desconocíamos, ¿no? Y estamos juntos en esto. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cuál es ese público que se va a quedar con nosotros, que va a ir a ver nuestras obras y ya veremos el modo de hacerlo en el sentido de estas medidas sanitarias que vamos a tener que implementar. No, y también conoceremos al público que ganaremos también, porque entiendo que con la oportunidad de digitalizar el teatro de alguna manera, vamos a ganar también un montón de gente alrededor del mundo. O sea, una persona, si haces teatro en español, una persona que vive en Japón va a poder ver tu obra de teatro. Al final, eso es algo que no estaba pasando tan fuertemente como ahora, es como una aceleración del tema digital. Sí, Hablando del tema modificar digital, el target también. sí, y hablando del tema digital, quería preguntarte sobre porque hasta ahora vemos obras de teatro que han sido grabadas y entonces las ponemos a disposición a través de plataformas, YouTube o Vimeo o lo que sea. Pero, ¿crees que se va a empezar a producir teatro pensado para para presentarse en formato digital? Es decir, ¿se acondicionarán las salas como una especie de estudio de televisión para que la obra pueda ser editada luego y entonces el público pueda reaccionar o ver mejor las reacciones de los actores o entender mejor la obra de teatro? ¿Eso crees que puede pasar? Uy, esa está difícil. Yo porque lo pienso como viendo un poco más allá, digo, bueno, a mí me parece particularmente, o me ha parecido siempre muy aburrido ver teatro grabado. Pero de pronto, cuando no puedes ir al teatro, entonces el teatro grabado es fantástico. Ahora digo, ¿será que las salas tendrán que adecuarse y tener que si una cámara en una pata, una cámara en la otra, y una cámara en el centro y una cámara atrás para poder luego editar esa obra y presentarla en un formato digital? Esas son Bueno, preguntas que se me ocurrieron a mí. Bueno, definitivamente creo, o sea, estamos hablando una vez más de los recursos tecnológicos y qué tan multidisciplinario puede ser tu producto, ¿no? Ya hablando de la obra como un producto. En este caso, creo que no es nuevo tampoco, o sea, por ejemplo, vemos Teatrix y antes estaba Teatra, que ya no existe esa página, pero lo que tú podías era pagar por ver una función online. En Teatrix todavía puedes, pero desde 2015, o sea, no es desde ahora. Ujú. Entonces, y están muy bien grabadas, o sea, la calidad es increíble. Y entonces también allí estamos hablando de cómo compenetramos el multimedia, el videoarte y el cine en sí mismo en un arte que es escénico plenamente. Bueno, Y que dentro de todo empezamos a hablar ahora de innovación, obligatoriamente. sí, no sé tampoco si innovación. Yo creo que además hay grupos de teatro que nosotros estamos como ajenos a eso, sin saber que tenemos 10 años entrando a este mundo multidisciplinario. O sea, yo recientemente vi en la última feria de Ciudad Rodrigo
y esto hablando del año pasado simplemente, al grupo teatral Ujú. gallego Chévere, que presentó la obra Curva España y que toma elementos multimedia y recursos del documental durante la obra, pero una cosa espectacular. Luego La Ola, cuando la presentamos en Caracas, o sea, eso era súper multimedia en el sentido de que eso fue en 2010. Es otro ejemplo de cómo estamos insertando ya el vídeo, lo virtual, para mostrar una realidad. Bueno, en la página también Daniel Daneri, que es crítico y director de teatro también, publicó una crítica acerca de 2020, que es una obra también de una venezolana radicada en la Argentina, que fue hecha ahora durante la cuarentena con actrices de diferentes lados del mundo, y es una cosa espectacular. O sea, estamos ya redefiniendo ese paradigma de lo teatral, saliéndonos de lo habitual, siendo rompedores, pero está pasando desde hace tiempo, lo que es que ahora nos ha golpeado la cara. Claro. Entonces bueno, fíjate, es que lo estábamos viendo también con el tema de la cámara antes de empezar, que estamos probando. Yo te decía, mi cámara, es que yo no puedo, ¿qué tipo de teatro voy a hacer yo con esta cámara? ¿No? ¿Qué tipo de teatro puedo hacer yo? Porque, claro, hay que ver los recursos que contamos. Ahora va a empezar ese tema, que si mi obra de teatro es HD, la tuya no es HD, y así sucesivamente. Son los nuevos Exactamente. desafíos. Exactamente, creo que es interesante, creo que el teatro se está ampliando, estamos modificándonos, hay gente que hará cosas muy buenas, hay gente que estará aprendiendo, y es verdad lo que tú dices, o sea, cuando yo veo una obra de teatro online, me da primero una piquiña y digo, no, 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 que no la voy a ver, y cuando la ves puede resultar en algo muy mágico y hay algo que esa mística y esa esencia del teatro no se pierden. Pero por supuesto esperamos enfrentarnos a ese espectador Sí. y sentir lo que ese espectador está sintiendo. Yo creo que como eso no hay nada y vamos a volver. Y vamos a volver ahora en lo escénico y en lo virtual también. Así que creo que, bueno, espero que esto sea un crecimiento para todos y una posibilidad también para, bueno, digamos, ser mucho más versátiles a la hora de vender estos productos. Bueno, bueno, esta idea, ya me estoy alargando con esta idea, pero, por ejemplo, los domingos, el Teatro Fernán Gómez está haciendo una especie de conversatorios con directores teatrales. El domingo pasado fue con Álvaro Tato y con Yayo Cáceres, y estuvo muy, muy interesante porque ellos precisamente se preguntaban qué tipo de obra es la que yo voy a montar en mi plataforma online, la que tengo en gira o la que hice hace 4 años. Entonces Claro. es interesante ver con qué contamos y cómo también refrescar esos productos que ya teníamos viejos, digamos, guardados en algún lado de nuestro cajón teatral. Sí, también es como rescatar lo efímero del teatro. Ya eh, antes podíamos recordar ese momento en una fotografía o en un vídeo que podíamos ver nosotros, pero ahora el público también puede recordarlo a nivel de ver el vídeo nuevamente. Es como tener la obra de teatro en tu casa, ¿sabes? No es que Correcto. yo la fui a ver, es que yo la tengo en mi casa. Se la puedo ver Sí, cuando quiera y como me gustó tanto, la puedo ver las veces que yo quiera, sí. ¿sabes? Bueno, Aunque no, y hay un gran ejemplo de eso, Robert. Por ejemplo, cuando estamos haciendo, o la gente que hace stand-up comedy o la gente que hace improvisación, tú tienes una interacción en live sí, con el espectador. Ahora, esos mismos planteamientos son los que vamos a llevar a la virtualidad. O sea, es decir, ¿qué pasa si nosotros estamos haciendo una obra en vivo, totalmente en vivo, que todavía no la hemos visto porque en este sentido hay aislamiento social, sí, pero ¿qué pasa si yo publico una obra, me están comentando, veo qué va a pasar, reacciono delante de eso? No sé, ya estoy sí, no. imaginándome otras formas, pero sí creo que es lo que te comentaba al principio. Vamos a entender también al espectador desde otro punto de vista y eso es muy nutritivo para un artista. Sí, yo también lo veo como algo positivo y dentro de todo lo negativo que ha traído este aislamiento social y esta pandemia y el confinamiento, etcétera, creo que tiene cosas positivas que tenemos que rescatar y mantener en el tiempo también. Patricia, se nos acaba el tiempo, justamente, pero Sí, me ha encantado hablar contigo, estoy muy contento, quiero repetir esto todos los días ahora
Yo también. Como a ti y a mí no nos gusta hablar. Mira, Patricia, quiero que me des tus redes sociales en Instagram, Twitter, etcétera, para que la gente te pueda ubicar y pues para que estemos en contacto, porque ahora más que nunca los perfiles de redes sociales son absolutamente necesarios. Sí, es nuestra cara, es nuestro Exacto. rostro. Nuestra Bueno, nueva identidad. exactamente. Bueno, si me quieren seguir, a mí en lo personal, mi Instagram es @patifini con i latina. También nos pueden seguir a nuestro proyecto que es @elteatroes. Y bueno, seguirnos en nuestro portal también, el-teatro.com, donde bueno, estamos compartiendo estas experiencias como la que estás haciendo tú y todas las iniciativas culturales, pues crear una comunidad. Así que bueno, nos siguen por allí y estamos siempre conversando. Patricia, muchísimas gracias. Estamos en contacto y pues nada, estoy agradecido de que hayas estado conmigo, de que me hayas aceptado esta locura de conversar un rato sobre estos temas y pues nada, espero que volvamos a coincidir muy pronto. Gracias, Robert. Yo estoy muy contenta de que estés haciendo esto. De verdad, felicito tu iniciativa. Creo que esto es lo que hay que hacer, conversar, entendernos y bueno, espero que seguro que voy a estar también de espectadora escuchando a más personas que converses con ellos. Así que bueno, felicidades y a seguir adelante. Gracias de verdad por invitarme. Seguro que sí. Chao, Patricia. ¡Mua! Chao.